No recuerdo con qué tema me había quedado con ustedes. No sé si tienen por ahí. Pero me parece que habíamos terminado con la Revolución Francesa. Vieron que el tema de Me la parece que Revolución... habíamos quedado en la República nos habíamos quedado, de la Revolución. No habíamos llegado a Napoleón. No habíamos llegado a Napoleón, pero sí vimos algo del consulado, del directorio, de este periodo que ocupaba más de Creo la, que sí. más de la mitad en cantidad de años, cronológicamente hablando de la Revolución, eh, en donde se trató de llegar a una estabilidad tanto de los que eran los intentos de golpe de la izquierda y de la derecha, de los grupos realistas, de los grupos filojacobinos, y también había grupos mucho más radicalizados que, si leen el texto de Socialismo Utópico, el de Lichtenstein, eh, lo menciona con lo que es la conspiración de los iguales de Babeuf, que se va a oponer al jacobinismo incluso por no hacer toda una distribución de los medios de producción, y algunos lo toman a Babeuf como uno de los iniciadores de las ideas comunistas. Eh, la Revolución Francesa realmente tuvo de todo. Dentro de la mirada clásica, la Revolución es clausurada el 18 brumario de 1799 con la llegada de Napoleón, pero para algunos autores como Furet, Godechot, Nogaret, Lemarchand, que figura en la bibliografía complementaria, y otros tantos, Napoleón Bonaparte es parte de la revolución. De hecho, Furet dice que es la expresión máxima de la Revolución Francesa. Así que acá hay todo como una discusión. La realidad es que 20 días después del 18 Brumario se firma una nueva constitución, en donde se establece el poder ejecutivo de la República, que quedaba en manos de 3 cónsules. De esos 3 cónsules, bueno, el poder máximo estaba en el primer cónsul, que era Napoleón. Después había otros 2 cónsules más, uno era Sillés, por ejemplo. Después estaba el poder legislativo, que estaba conformado por un senado, que era elegido por el consulado, o sea, los cónsules elegían al Senado, y las asambleas, que eran algo así como la Cámara Baja, que eran designadas también por los cónsules sobre una lista de candidatos previamente armadas por voto popular restringido, ¿no? Porque no todos podían votar. O sea que fíjense que el consulado elegía prácticamente al poder legislativo. Los objetivos del consulado fueron centralizar la administración, aprovechar la guerra que se había desatado con la revolución, para expandir el imperio francés, una expansión sobre Europa que algunos dicen que era el viejo sueño de las monarquías absolutistas de los años de Luis XIV o quizás desde antes, y que son llevados a cabo en este periodo. Tendría que haber utilizado las filminas anteriores. Ahora, si puedo, después las cambio. Porque Disculpe, ¿le puedo hacer una consulta? sí, Con respecto a las guerras, con la revolución, Europa o sea, la guerra sería porque no querían que las ideas de la revolución se expandan sobre Europa, claro. La guerra es, por empezando un por lado, Austria y Prusia. por un lado empieza siendo una guerra defensiva de los revolucionarios protegiendo a su Francia de la revolución, y después es llevar más allá de las fronteras naturales de Francia las ideas de la revolución, y esto incluía en algunos lugares mantener una monarquía, pero poner una monarquía afín a las ideas de la revolución, o directamente crear algún tipo de Estado nuevo. Generalmente esto pasaba en las áreas de frontera, por ejemplo, con los lugares más conflictivos, como fueron Austria, o algunos lugares del norte de Italia, o los Países Bajos, donde se crearon estados tapones. Sí Bien, o sea, que que el comienzo de esa guerra entre Austria y Prusia contra Francia es el comienzo de la guerra de Europa contra el movimiento. claro, hay distintas coaliciones que se forman contra Francia primero y después directamente contra Napoleón, hasta que Sí. finalmente una de ellas es la que va a triunfar, ¿no? Bien. Pero sí, sí.
Los objetivos del consulado, que es el gobierno, repito, 1799, con este poder ejecutivo en manos de 3 cónsules, era la centralización de la administración para poder manejar toda la situación bélica y también consolidar el predominio de la pequeña y de la mediana burguesía en el gobierno. En mayo de 1800, Napoleón inicia una segunda campaña por Italia, va a cruzar los Alpes, derrota a los austríacos en la batalla de Marengo y los va a expulsar de Italia. Luego va a firmar el Tratado de Amiens con Inglaterra, y durante estos primeros años del siglo XIX pareciera que Europa vivía una paz precaria, pero bueno, un periodo de paz. A los pocos meses se convoca un plebiscito popular, en donde Napoleón es nombrado cónsul vitalicio, con derecho a nombrar sucesores. Así que fíjense que ser cónsul de primer voto pasa a ser cónsul vitalicio. Acá tenemos algunas medidas puntuales de la época del consulado, como va a ser la centralización de la administración, colocando lo que eran las secciones o lo que eran los viejos distritos bajo funcionarios que respondían directamente a Napoleón. Bueno, una medida muy importante es que en 1800 va a fundar el Banco de Francia, que va a monopolizar lo que es la emisión de billetes, y lo que es la sanción del Código Civil o el Código Napoleónico, que va a ser una síntesis de los decretos y leyes revolucionarias bueno, que estaban en ese momento en boga en Francia, y que van a ser llevados a todos los territorios ocupados por los franceses, y esto va a terminar de eliminar los últimos vestigios de feudalismo que quedaban. Digamos, va a ser el marco jurídico de la mayoría de las constituciones del siglo XIX. También va a reorganizar las escuelas, los bachilleratos, las escuelas secundarias, va a crear un liceo importantísimo en Francia, que era destinado a los hijos de militares y a los hijos de los jefes de la administración. Así que bueno, con esto también hay como una especie de fusión entre lo que era la burguesía, lo que es el ejército. Y también va a haber algunas medidas claves respecto a lo que era la cuestión religiosa. ¿Se acuerdan que la época jacobina había roto relaciones con Roma? Y lo que va a hacer Napoleón es firmar el concordato en ese momento estaba el Papa Pío VII, en el cual Francia va a reconocer al cristianismo como la religión de la mayoría de los franceses. Esto le va a garantizar lo que era la celebración de todas las ceremonias, el mantenimiento, digamos, económico de los sacerdotes. Pero bueno, estos serán servidores del Estado. Esto no va a dejar de ser así. Y la Iglesia, por su parte, va a reconocer la soberanía del gobierno francés, y va a renunciar a seguir reclamando por los bienes expropiados durante la primera etapa de la Revolución Francesa. Así que bueno, acá también hay como una especie también de alianza con la Iglesia católica. Esto, decir que el cristianismo era la religión de la mayoría de los franceses no excluía que otro francés pueda profesar otra religión, pero bueno, se reconocía que la mayoría de los franceses eran católicos. ¿Sí? Estaban los hugonotes, ¿no, profe? Claro, También. bueno, los levantamientos hugonotes fueron muy comunes ya un poco antes, y hubo toda una represión brutal, que fue en la época de la consolidación de la monarquía absolutista, unos siglos antes, pero sí, en Francia hubo Sí, disputas. con el Rey Sol y todo eso. Claro, si iban a ser protestantes, sí Claro, o no. tal cual. Sí, sí, totalmente. Bueno, pero Napoleón va a dar otro paso más. En mayo de 1804 fue nombrado emperador por el Senado. De ese modo, el poder político quedó todavía más centralizado en Napoleón, donde además se va a rodear de una corte de burgueses ricos y de familiares, sobre todo,
a quienes le daba el control de parte de los territorios conquistados. Así que para mayo de 1804 tenemos el inicio del imperio. Bueno, Gran Bretaña, Austria y Rusia van a firmar una coalición, se la conoce como la tercera coalición porque ya habían existido otras dos antes, en las primeras etapas de la Revolución, que se firma en 1805, donde se establecía que, bueno, que si algún territorio era amenazado por Napoleón, el resto de las potencias salía, digamos, a defenderlo. Es una coalición que Napoleón va a terminar de romper en la batalla de Ulm, donde va a vencer a los austríacos, entra en Viena, y ahí va a derrotar a unas mezclas de tropas austrorrusas, y bueno, y va a obligar a firmar la paz de Presburgo. En ese momento el Sacro Imperio Romano-Germánico es reemplazado por la Confederación del Rin, que eran una serie de estados que luego van a formar Alemania, pero bueno, esto va a estar bajo protectorado francés, y los territorios austríacos del norte de Italia también son tomados por Francia. Con el país que no va a tener éxitos con Gran Bretaña, y concretamente con Inglaterra, porque ya esto viene de antes, del poder de la flota, siempre fue digamos, esa piedra en el zapato, ¿no? Como se dice. Sobre todo luego de la victoria de Nelson, que va a destruir a la flota francesa en la batalla de Trafalgar, y bueno, y a partir de ahí es como que Gran Bretaña queda como la dueña de los mares, y Francia se va a quedar con, digamos, con lo que es la tierra en Europa continental, ¿no? Por supuesto. En 1806 Prusia va a firmar con Rusia, Suecia y con Inglaterra una cuarta coalición. Napoleón va a vencer a los prusianos, y va a incluso entrar a Berlín, en donde va a declarar el bloqueo continental. Que era el bloqueo continental, era que ningún buque ni ningún producto inglés podía ingresar a los puertos de Francia y de sus aliados. Esto significaba de prácticamente toda Europa. Y la idea del bloqueo continental era, digamos, si uno no podía ingresar a Inglaterra, digamos, por las armas, bueno, vamos a llevar la guerra a un plano económico. Recuerden que Gran Bretaña estaba en la revolución industrial, y una cosa que necesitan los dueños de las empresas, además de trabajadores y materias primas, es mercado para poder vender los productos. Entonces, al bloquear los puertos europeos, digamos, intentó que la economía inglesa esté asfixiada, y esto traiga problemas políticos. Esto va a ser, de hecho, que no es casualidad que por estos años, 1806, 1807, a los que les guste la historia argentina, tenemos las invasiones inglesas en el Río de la Plata, que no es otra cosa que Inglaterra buscando nuevos mercados para sus productos, que tiene que ver con esto. Pero bueno, ya con Prusia dominada por Napoleón, se va a iniciar una ofensiva contra Rusia, a los que se los va a derrotar en algunas batallas, por ejemplo en Milán, o bueno, hay varias batallas en donde los zares son obligados a firmar distintos tratados de paz. En 1807, por ejemplo, se firma uno de ellos, y se va a terminar incluso cediendo parte de lo que era el Ducado de Varsovia, que es lo que hoy sería Polonia, a las fuerzas favorables a Napoleón. Napoleón pone al rey de Sajonia, que era un aliado de él, y va a fabricar lo que era el reino de Westfalia, que era una parte del occidente de Alemania, y con, digamos, la parte que da con Francia, que servía como estado tapón con estos estados alemanes. Y en 1807 va a suceder otra cosa, que acá los que hayan hecho historia americana o los que le hayan rendido también les va a ser familiar este tema, que es que Portugal no estaba respetando el bloqueo continental y seguía comerciando con Inglaterra.
Portugal había sido aliado histórico de Inglaterra, así como España lo había sido de Francia. Así que Portugal seguía comerciando, así que se manda algunas intimaciones hasta que finalmente se va a resolver la invasión directa a Portugal. Lo que pasa que, bueno, para pasar por, digamos, de Francia a Portugal, está España en el medio, así que se le pide una especie de permiso al rey Carlos IV para pasar por España, y bueno, en ese interín es que la familia real portuguesa, la familia Braganza, advertida de la situación, se embarca a Brasil, que es quizá uno de los pocos, o quizá el único ejemplo de la historia colonial donde el rey deja el reino y se va a la colonia. De hecho, Brasil posteriormente va a pasar a ser reino, y don João va a gobernar desde Río de Janeiro. Esto también marca como una historia muy particular que tiene Brasil respecto al resto de sus hermanos hispanoamericanos, que es que en Brasil hubo un rey de carne y hueso, gobernando desde allí mismo. Esto seguramente lo habrán visto con Pablo Cowen. Bueno, el tema es que los franceses tampoco es que pedían permiso y le tocaban el timbre a la casa de la gente pidiendo ayuda. Bueno, no, lo digo en sentido figurado, lo del timbre, pero digo, el ingreso significó toda una vulneración, o por lo menos así lo vieron los españoles, de su soberanía nacional, y veían cada vez más que Carlos IV, digamos, era muy beneplácito con todo lo que le exigía Napoleón, y sobre todo su vocero, que era Godoy. Godoy era como el favorito de la corte, y era generalmente el vocero del rey, así que hubo motines contra Godoy, 1808, lo que es un motín en el Palacio de Aranjuez. Finalmente, y acá estaba el grito de viva Fernando, que Fernando, futuro Fernando VII, era el hijo de Carlos IV, que tenía como mucho más allegada a lo que era el pueblo, sobre todo de Madrid. Y bueno, esto va a ser primero que Carlos IV destituya a Godoy, y para contener toda la movilización popular, termina abdicando a favor de su hijo, Fernando VII, quien asume como rey de España. La farsa de Bayona. ¿Cómo? La farsa de Bayona, digo. Claro, después va a venir lo de Bayona, que es cuando Napoleón se entera de la cosa, no le gustó nada, así que los va a citar en Bayona, le obliga a Fernando a devolverle la corona al padre, y bueno, y ahí directamente los toma prisioneros y nombra como rey a su hermano, que era José Bonaparte, francés. Esto va a generar todavía más resistencia en el pueblo de Madrid, y acá va a quedar, bueno, todo lo que son los motines del 2 de mayo, y al que le guste las artes plásticas y al que no, puede buscar al famoso cuadro de Goya de los fusilamientos del 3 de mayo, que fueron las fuerzas francesas que estaban invadiendo España, directamente salen a fusilar al pueblo de Madrid que se oponía a esta intervención. Y no se quedan de brazos cruzados. En Madrid se va a formar una junta, que era la junta, eran los vecinos más importantes. Cualquier parecido a nuestra historia es pura coincidencia, que lo digo de nuevo entre comillas esto. Se forma una junta secreta que había jurado fidelidad a Fernando VII, y también se van a formar juntas en distintas ciudades cabeceras de España. Bueno, la Junta de Madrid es desbaratada por los franceses, y la que va a tomar más importancia es la Junta Central de Sevilla, que era la que mandaba las órdenes a América. Más o menos de esta forma se va a mantener el 1809, hasta que en 1810, bueno, es todos los movimientos revolucionarios en América Latina, entre los cuales tenemos la Revolución de Mayo en Buenos Aires, ¿no? Bueno, en ese contexto, en 1808 se forma una quinta coalición entre los españoles opositores a la intervención francesa, Austria y Gran Bretaña.
Napoleón en este momento estaba en la cima, digamos, de su poder, hasta que en 1812, viendo que otro país estaba incumpliendo el bloqueo continental, que era Rusia, va a planear una invasión a Rusia. Esa invasión contó con más de 500.000 de personas, algunos hablan de 700.000 personas. Van a triunfar en la batalla de Moscova y van a ingresar a Moscú. Pero bueno, los rusos saben que además de ser una enorme, es un pueblo muy, digamos, con una población bastante importante, a Francia lo agarra el invierno, la falta de recursos, así que emprenden la retirada, y en esa retirada va a ser fatal, porque los van a agarrar algo así como lo que hoy uno comprendería como guerra de guerrillas, que eran ataques sorpresa que mandaba el zar, y se calcula que llegan al territorio efectivamente ocupado por Francia. De esos 600.000 hombres que habían salido, llegan 50.000, y los terminan de derrotar en la batalla de Leipzig. Esto va a marcar el fin de Napoleón. El Senado de París va a destituir a Napoleón y lo va a desterrar a la isla de Elba, donde va a quedar prisionero. Pero bueno, en 1814 ya se va a convocar en Viena un congreso donde se planteaba, ahí tengo a alguien para admitir, perdón, donde se planteaba en este congreso de Viena la restauración de las monarquías. Para el que leyó el texto de Durosel, él habla de dos principios. Ahora igual en la próxima filmina aparece esto, porque ahora ya arrancamos con el tema de hoy. Y en ese principio incluía que debían volver las monarquías que habían sido desplazadas por la expansión de Napoleón. En el caso de Francia va a asumir Luis XVIII, que era el hermano de Luis XVI. Luis XVII muere en prisión, que era un niño, era, ¿no?, el hijo del rey. Pero lo que va a suceder es que Napoleón tenía una gran adhesión popular, existía mucha gente que lo apoyaba y que propició su huida de la isla de Elba y el desembarco en Francia nuevamente, y así que, digamos, Napoleón vuelve recargado encima. Así que esto va a hacer que Luis XVIII huya hacia los Países Bajos, concretamente se va a Bélgica, y Napoleón ingresa de manera triunfante a París. Esto va a hacer es que el se gobierno forme... de los 100 días, ¿no? Exactamente. Y la formación de la séptima coalición, también conocida como el Congreso de Viena, 18 de junio de 1815, se produce la derrota final en la batalla de Waterloo, y Napoleón es desterrado finalmente a la isla de Santa Elena, que queda en el medio del Atlántico Sur, o sea, queda recontra lejos de Europa, digo, donde, bueno, va a morir en 1821. Bueno, ya sacado de la escena Napoleón, miren, recién estamos arrancando. Esta es parte de la bibliografía que iba a tomar hoy. Ustedes tienen como los capítulos, así que yo les recomiendo como para que arranquen a leer este tema. Tienen a Hobsbawm, La Era de la Revolución, capítulo 4, 5 y 6. El capítulo 4 habla de lo que yo estuve hablando recién, se llama La Guerra. El capítulo 5 va a hablar de lo que yo voy a hablar ahora, que se llama La Paz. Y el capítulo 6, y este capítulo 5 un poco se pisa con Durosel, que se los recomiendo para leer, además es re cortito, que habla sobre Europa de 1815, o sea, estamos acá en el capítulo 5 de Hobsbawm. Y el capítulo 6 se llama Las Revoluciones, y va a hablar de estos tres procesos revolucionarios, 1820, 1830 y 1848. Ese capítulo. Bueno, como manual general yo uso a Bianchi, el profesor titular anterior usaba otro autor. A mí me gusta Bianchi. Este capítulo 3 se refiere
a este periodo. Si leen el capítulo 3 de Bianchi, les va a abarcar la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, y este despliegue de la doble revolución, como se dice a veces. Y si el tiempo no llega a ser tirano, me gustaría también hacer algunas menciones a lo que es el socialismo utópico, o los utopistas, en el libro Los orígenes del socialismo de Lichtenstein, capítulos 1 a 5. Esto, bueno, quizá está de más que lo aclare ahora, porque esto está siendo grabado, y bueno, y ustedes por ahí están esperando más que yo les dé el contenido, pero les vuelvo a aclarar que, considerando el cierre de las materias, y que esta materia tiene final, la idea de los trabajos prácticos es que ustedes hagan un breve ficheo de la bibliografía. Después, bueno, vendrá el final. Dentro de esta situación, yo el año pasado di un trabajo práctico con socialismo utópico y con otros temas, que este año, después de que pase esta clase, y después de que les dé una semanita, como para que puedan armar este trabajo, voy a habilitar una clase sin trabajo práctico, que solamente va a tener la función de tener la bibliografía que me quedó suelta, que es bastante. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el surgimiento del movimiento obrero, socialismo utópico, nacionalismo, que acá lo puse el texto, Naciones y Nacionalismo, este de acá, son 2 capítulos igual. Ustedes en el trabajo práctico que yo habilité tienen Durosell y Hobsbawm, me parece. Y con eso van a hacer un trabajo, pero después yo voy a habilitar otra clase donde solamente habrá bibliografía para complementar esos temas que yo no llegué a dar. ¿Sí? ¿Y por qué voy a hacer eso? Usted es profesor, pero qué injusto que es. Y no, en realidad es que esta materia en teoría llega a 1870. En la práctica, la materia llegamos a 1848, 1850, porque la materia del año que viene va a arrancar en 1870, más o menos. Entonces hay contenidos que ustedes como profesores de historia, si no los llego a dar yo, lo van a tener que leer. No estamos hablando de una barbaridad. Es la unidad 3. Está en el programa y está en el contrato pedagógico, además. La unidad 4 queda medio ahí pisándose con la materia de cuarto. Pero la unidad 3 la van a tener que leer. Así que esa igual es muy entretenida, a mí me gusta mucho esa unidad, pero bueno, este año por distintos motivos no le voy a poder destinar clase, porque el lunes que viene van a tener con Pedro. Así que bueno, esto se los quería decir. Tengan en cuenta que voy a habilitar una clase con esos textos de la unidad 3. Que 2 de ellos son estos, Lichtenstein, Hobsbawm, está el texto de estas chicas, como es de las Nashi Tavera, hay una bibliografía, Thompson, no pueden, digamos, pasar el siglo XIX sin leer Thompson. O sea, hay algunas que ya lo hablamos igual en el debate del nivel de vida, ¿se acuerdan? Pero bueno, va a estar el texto de Thompson, pero eso lo voy a habilitar después. ¿Algún comentario o alguna consulta con esto? ¿No? No sé, te puedo hacer una pregunta, pero suponete para el final, si preparamos la Revolución Francesa, ¿cómo lo encaramos? ¿Así como el trabajo práctico, más general, o algo más particular? Y mi recomendación es que, como el tema va a durar 10 minutos, o 15, supongan, yo que ustedes me armaría una línea de tiempo para tener un conocimiento global y me centraría en una etapa, con un capítulo de Bobel, con algún texto de los revisionistas discutiendo, creo que está más que bien. La etapa jacobina o los orígenes de la Revolución Francesa. El tema es que cuando uno da todo un proceso tan complejo, da para preguntar cosas que por ahí a ustedes hasta no les conviene. Lo mismo también, para el que le interese preparar el debate historiográfico, les puedo mandar Los ecos de la Marsellesa, que son 2 capítulos, para discutir con otros autores revisionistas, también está disponible. O sea, más allá de la bibliografía obligatoria, si ustedes quieren usar la complementaria, me tienen que escribir y yo se las mando. Sí. El último capítulo de Bobel creo que habla un poco de los debates, ¿no? De los diferentes enfoques. Sí.
Hace un balance, se llama creo que el balance y hace eso. Sí, más o menos por ese lado el texto. Listo. Bien. Pero concentrarnos en una de las etapas. Yo doy como consejo, ustedes después son libres de elegir hacer otra cosa, o encararlo de otra forma, o hacer una discusión historiográfica, o no preparar temas, o sea, eso es decisión de ustedes. No está prescrito que es una obligación. Yo lo recomiendo. Listo. También pueden traer eso, línea de tiempo, un mapa conceptual, con cuestiones muy puntuales que piensen que se puedan olvidar, o que puede ser el hilo conductor de lo que ustedes van a decir. Ustedes no tienen que saber el tema de memoria, tienen que saber explicarlo, nada más. O sea, no sirve estudiar de memoria, porque después las cosas se van olvidando y no llega a ser significativo para ustedes. Ni siquiera les va a pasar eso cuando den clase. Por eso es que pueden traer recursos. Ya les digo, yo les recomendaría armar un mapita conceptual, que ustedes lo tengan de ayuda a memoria, y que incluso les pueda servir por si se llegan a ir por las ramas, y a ver, voy a volver con este tema. Más o menos. O sea, así que eso, ya, bueno, muchos de ustedes han rendido conmigo, ya saben cómo es. Bien. Profesor, y por ejemplo, el tema de citar autores. ¿Es Sí. importante para su final, teniendo en cuenta la cantidad de autores que hay para leer? Y depende. Por ejemplo, si vos te vas a referir a, no sé, a la Revolución Francesa y a la escuela revisionista, por ahí está bueno, puede ser una pregunta, ¿qué autores son revisionistas? Y bueno, Fibret, Godechot, de Marchand, Sí. ay, no, hoy estoy mal con los nombres, el que les di a ustedes para leer la vez pasada. Y se está por cortar, ahora cuando se corte entramos por el mismo link. Depende. No les voy a preguntar por qué dice el capítulo tanto de tal autor, no, eso no. Bien. Sí, eso me interesaba saber principalmente. No, como fue la vez en el final de primero, para los que me tuvieron, no. Para algunos Yo temas no. sí, tenés que saber, qué sé yo, si vas a hablar de un consenso, bueno, podés nombrar algún autor, pero no es Obvio. condición sine qua non que no aprueban por eso, ¿no?